Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook si eres nuevo por aquí. Si es la primera vez que ves mi rostro, hola, soy Molly Westbrook. Publico videos de crímenes reales semanalmente. Si te interesa este contenido, por favor suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Esta semana vamos a hablar de un caso resuelto. Desde Washington, el caso de Mandy Stavik. Mandy Stavik era una joven popular con un futuro increíble por delante. Pero en noviembre de 1989, ese futuro fue cruelmente arrebatado cuando Mandy salió de su casa para ir a correr y nunca regresó. Había sido víctima de un brutal homicidio y a pesar de la atención que recibió su caso, trágicamente se enfrió y su asesinato permaneció sin resolver durante años y años. Pero luego, literalmente décadas después del crimen, la policía recibió el avance que habían estado esperando cuando dos madres locales se presentaron con un nombre, el nombre del individuo que creían era responsable de este abominable crimen. Acompáñame mientras nos adentramos en la sádica historia de Mandy Stavik. Así que para el caso de esta semana vamos a retroceder más de 3 décadas y media hasta finales de 1989 en Acme, que es un pequeño pueblo ubicado en el condado de Whatcom en Washington, en los Estados Unidos. Y esta es Amanda Teresa Stavik, era una chica de 18 años que vivía en Acme con su familia. Amanda, a quien principalmente llamaban Mandy, nació el 16 de abril de 1971. Su padre se llamaba Glenn y su madre se llamaba Mary, y creo que Mandy era una de 4 hijos. Tenía una hermana llamada Molly y 2 hermanos llamados Lee y Brent. También leí que tenía un hermanastro llamado Spencer, así que en realidad era uno de 5 hijos. Aunque, según los artículos, Mandy perdió trágicamente a 2 de sus hermanos. 2 de ellos fallecieron. Brent Stavik murió en 1975. Entonces, cuando Mandy tendría solo alrededor de 4 años, él fue asesinado durante un viaje de caza y fue encontrado muerto a tiros, y trágicamente su muerte sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Las circunstancias que llevaron a que lo encontraran a tiros nunca se han descubierto trágicamente y aparentemente su hermanastro Spencer también murió. Murió durante algún tipo de accidente de navegación cuando tenía alrededor de 20 años, justo el año antes de que ocurriera este caso, de hecho. Así que sí, la familia Stavik tuvo que lidiar con mucho desamor, mucha tragedia, lo cual es simplemente terrible. No me imagino lo doloroso que habrá sido eso. Ahora, la familia Stavik era originalmente de la ciudad de Anchorage, en Alaska. Sin embargo, cuando los padres de Mandy, Glenn y Mary decidieron separarse, fue cuando se mudaron a Acme, en Washington. Mary se mudó allí con Mandy, Leigh y Molly, y creo que su padre se quedó en Alaska. Se mudaron a Acme cuando Mandy estaba en 7º grado y comenzaron su nueva vida allí y parecían gustarles mucho Acme. Era un pueblo pequeño muy agradable, tranquilo y amigable. Mandy se convirtió en estudiante de la escuela secundaria Mount Baker. Era una estudiante de honor y era una joven increíblemente popular en la escuela, tanto con sus compañeros como con sus maestros, y parecía involucrarse en tantas actividades escolares como realmente podía, particularmente actividades deportivas. Era una joven muy atlética a quien le gustaba montar a caballo, jugar softball, baloncesto, correr en pista y ser porrista. Además de eso, estaba en la banda de la escuela y tocaba la flauta, el clarinete y el saxofón. Dominaba el lenguaje de señas y hasta podía hablar un poco de japonés. Así que quiero decir, claramente era una joven increíblemente inteligente y muy talentosa. En palabras de su madre Mary, Mandy quería hacer de todo. Mary también dijo de su hija, cito, ella era muy todo. No sé si hay palabras para describirla, solo soy una persona ordinaria. No sé cómo logré tener a esa niña. Mandy era muy bien considerada por todos los que la conocían y todos sabían que ella lograría grandes cosas en su vida. Ella tenía ese tipo de impulso y determinación para realmente poder hacer cualquier cosa que se propusiera y al parecer su sueño era convertirse en piloto de aerolínea algún día. Mandy, descrita por sus seres queridos como alguien más grande que la vida, se convirtió en estudiante de primer año en la Universidad Central de Washington después de graduarse de la escuela secundaria en 1989, lo que significaba que vivía lejos de casa. Sin embargo, en noviembre de 1989, Mandy Stavik, de 18 años, regresó a casa en el pueblo de Acme para pasar el fin de semana de Acción de Gracias con su familia, y fue entonces cuando ocurrió este caso.
El día después de Acción de Gracias, el 24 de noviembre de 1989, Mandy Stavik salió de su casa con la intención de salir a correr, algo que solía hacer a menudo. Como dije, era una joven muy deportista y activa. Ahora las fuentes indican que a menudo cuando estaba en casa salía a correr con su mamá Mary. Bueno, su mamá Mary iba en su bicicleta y ella solía ir al lado de Mandy mientras corría. Pero en este día en particular, Mandy no fue con su mamá, en cambio llevó al perro de la familia, Kira, con ella. Kira, una pastora alemana, y su dueña salieron a correr cerca de las 2:30 de esa tarde. Mandy comenzó a correr por su ruta habitual, que era por Strand Road en Acme. Strand Road era la carretera en la que vivía y normalmente corría hasta el río Nooksack y luego volvía. Una ruta con la que estaba muy familiarizada y había tomado muchas veces antes, y sin embargo, por alguna razón, en este día en particular, Mandy nunca regresó a casa. Su perro Kira regresó a la casa unas 2 horas después de que ella y Mandy se fueran, pero Mandy no estaba con ella. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Por qué Kira estaba sola? Así que, por supuesto, cuando Kira regresó sin Mandy, su madre Mary se puso muy ansiosa y lo primero que decidió hacer fue contactar al novio de Mandy. Ella tenía un novio en el momento en que ocurrió este caso y su nombre era Rick. Mary contactó a Rick y le preguntó si sabía dónde estaba Mandy y si estaba con él. No estaba. Llamó a los amigos de Mandy para saber si alguno sabía dónde estaba ella. Visitó a un amigo después de su carrera sin avisarle a Mary. Como era de esperarse, tampoco tuvo suerte allí. Y poco después de esto, Mary volvió a coger el teléfono, esta vez para llamar a la policía y denunciar la desaparición de su hija de 18 años. Y así comenzó la investigación sobre la desaparición de Mandy Stavik. Y una de las primeras cosas que hizo la policía fue examinar de cerca a su novio Rick. Obviamente, sabemos que los compañeros son generalmente las primeras personas a las que la policía mira cuando alguien desaparece o es asesinado. Sin embargo, en este caso, pronto quedó bastante claro que Rick no estaba involucrado en lo que le había sucedido a Mandy. Él fue muy cooperativo con los detectives y parecían estar muy felices juntos. Rick y su pareja habían tenido una relación intermitente por varios años hasta este punto, por lo que fue descartado como posible sospechoso. Las búsquedas de Mandy y los voluntarios se pusieron en marcha rápidamente para encontrarla. Muchas personas locales se presentaron y ofrecieron ayudar a la policía a buscarla, por lo que claramente la noticia de su desaparición se difundió muy rápidamente. Y con esto, la policía recibió información de un miembro del público que afirmó haber visto a Mandy en su carrera esa tarde. Parecía proporcionar una de las últimas apariciones de ella. Este miembro del público dijo que estaba estacionado en su camioneta en el lado de Strand Road a menos de 1 milla de la casa de Mandy cuando la vio correr a su lado y ella se dirigía en dirección a su casa. Así que claramente ya estaba volviendo allí. Además de eso, también una de las últimas veces que la vieron realmente fue su hermano Lee. La tarde que Mandy desapareció, Lee estaba en la casa de su amigo. Su amigo vivía un poco más abajo en Strand Road y Lee recordó que esa tarde miró por la ventana y vio a su hermana durante su carrera. Y de nuevo ella se dirigía en dirección a su casa. Así que parecía que lo que le había sucedido a Mandy esa tarde ocurrió muy cerca de su casa. Algo ocurrió durante su camino a casa, lo que significaba que nunca llegó. ¿Había tenido un accidente o algo así? ¿Se había tropezado y lastimado la pierna o el tobillo, quedando imposibilitado de levantarse? Cito a Molly, la hermana de Mandy. Ella dijo que solo rezaban para encontrarla viva. ¿Piensas que quizás solo está herida y no puede llegar a casa? Sin embargo, como resultaría, ese no sería el caso, ya que solo 3 días después de que se viera a Mandy por última vez, su cuerpo fue descubierto a unas 6 millas de su casa familiar. El 27 de noviembre de 1989, mientras la policía realizaba búsquedas a lo largo del río Nooksack en Acme, el detective Ron Peterson, quien lideraba la búsqueda de Mandy, de repente vio algo rosa en el agua a lo lejos mientras se movían río arriba en este bote inflable. Había algo rosa flotando en el agua cerca de la orilla, así que comenzaron a acercarse a este objeto y fue entonces cuando el detective Peterson se dio cuenta de que era Mandy. Yacía en el agua poco profunda, completamente sin vida y estaba desnuda.
No llevaba ninguna ropa aparte de sus calcetines y sus zapatillas de correr todavía estaban en sus pies y el resto de su ropa que había estado usando durante su carrera no se encontró en el agua ni en ningún lugar de la escena. Ahora, leí en una fuente que justo el día antes de que se encontrara su cuerpo, el equipo de búsqueda y rescate descubrió un par de pantalones de chándal verdes simplemente descartados al costado de la carretera, y pensaron que podrían haber sido de Mandy porque ella llevaba pantalones de chándal verdes cuando salió de la casa para su carrera. Pero cuando se le mostraron estos pantalones de chándal a su madre Mary, Mary no pudo estar segura de si definitivamente eran de su hija o no. Siendo Mandy una corredora ávida, seguramente tenía bastante equipo de correr que Mary había visto. Así que sí, Mary no podía estar segura de si eran de Mandy o no. De hecho, ella pensaba más que no lo eran porque los pantalones de sudadera estaban aparentemente muy sucios y tenían estos agujeros. Y Mary dijo que Mandy no habría usado pantalones de sudadera que estuvieran en ese tipo de condición, aunque quizás no lo estaban cuando salió de la casa. Quizás terminaron estando sucios y con agujeros como resultado de algún tipo de lucha violenta, quién sabe. Aparentemente nunca se pudo confirmar que estos fueran los pantalones de sudadera de Mandy, incluso cuando fueron enviados al laboratorio para su análisis. Y el resto de su ropa nunca se recuperó, no creo, estaban desaparecidas. Cuando el detective Ron Peterson se acercó al cuerpo de Mandy en el agua, la sacó con cuidado y mientras lo hacía le dijo: «Te tengo». Y cuando su cuerpo fue enviado a una autopsia, por supuesto, se estableció que había sido asesinada de manera horrorosa, aunque se determinó que su causa de muerte había sido asfixia por ahogamiento. El médico forense observó que Mandy tenía una lesión en la parte superior de su cabeza, consistente con, ya sabes, ser golpeada en la cabeza, y eso, combinado con el hecho de que no había señales de lucha en el borde del agua donde se encontró a Mandy, indicó a la policía que esta lesión en su cabeza probablemente la dejó inconsciente. No la mató, solo la dejó inconsciente y luego se cree que después de esta lesión el atacante la llevó al río donde simplemente la dejaron ahogarse bajo el agua o la mantuvieron bajo el agua hasta que murió. Por supuesto, el hecho de que se la encontró desnuda también indicaba un asalto sexual, lo cual se confirmó durante su autopsia. Como se descubrieron rastros de semen dentro de su cuerpo, Mandy había sido violada por su asesino. Aunque no se encontraron coincidencias con este ácido desoxirribonucleico masculino en el sistema policial en ese momento. La teoría de la policía sobre lo que le sucedió a Mandy esa tarde es que debió haber sido atacada por alguien que estaba en un auto porque nuevamente Mandy era corredora y muy rápida en eso. Entonces, si alguien la perseguía, probablemente ella hubiera podido superarlos en velocidad. Por lo tanto, creen que mientras ella corría, fue confrontada por el atacante. Él detuvo su vehículo y posiblemente la amenazó con algún tipo de arma, tal vez un cuchillo o una pistola. Se cree que el atacante probablemente empujó o pateó al perro Kyra a una zanja, obligó a Mandy a subir a su coche y luego se alejó hacia el río Nooksack. Después de ser agredida sexualmente por el perpetrador, la policía luego cree que Mandy intentó escapar y correr debido al hecho de que tenía lo que parecían ser un montón de rasguños en ambos brazos y piernas, y estos rasguños parecían como si hubieran sido causados por espinas. Verás que había un montón de arbustos de moras alrededor de esta área, por lo que la policía piensa que ella pudo escapar en algún momento y comenzó literalmente a correr a través de estos arbustos lejos del atacante, causando los rasguños de las espinas, pero trágicamente la alcanzaron y fue entonces cuando la golpearon en la cabeza, la dejaron inconsciente y luego la llevaron al agua poco profunda en la orilla del río Nooksack y la dejaron ahogarse. Naturalmente, tras el descubrimiento del cuerpo de Mandy, la noticia de su asesinato se extendió como la pólvora. Y como puedes imaginar, dejó a la comunidad en Acme en un estado de total shock. El hecho de que esta joven brillante y hermosa hubiera sido brutalmente asesinada mientras salía a correr devastó a todos en la comunidad. Todos sabían sobre el asesinato de Mandy Stavik y era casi como si todo el pueblo estuviera de luto porque Mandy era amada por tantas personas. Después de encontrar el cuerpo de Mandy, el público brindó numerosos consejos e indicios sugiriendo posibles sospechosos del asesinato. Y se investigó a varios hombres y se tomó su ácido desoxirribonucleico para compararlo con el semen recuperado del cuerpo de Mandy. En total, se tomaron muestras de saliva de unos 30 hombres locales.
Sin embargo, la policía nunca halló una coincidencia. La policía incluso consideró la posibilidad de que quizás Mandy podría haber sido otra víctima del entonces no identificado asesino en serie del Río Verde que operaba en Washington. Se reveló que Gary Ridgway era el asesino del Río Verde. Por lo tanto, se consideró esta teoría, pero finalmente se descartó más o menos ya que se determinó que Mandy no encajaba exactamente con el perfil del asesino del Río Verde. Desafortunadamente, la policía realmente no tenía mucho en qué basarse en este caso. Sí, tenían el ácido desoxirribonucleico del asesino de Mandy, pero obviamente esto era a finales de los 80 y aunque podían probar este ácido desoxirribonucleico contra posibles sospechosos, no es como si tuvieran las técnicas en aquel entonces para poder hacer mucho más que eso. Como encontrar posibles parientes del asesino mediante ácido desoxirribonucleico o predecir su apariencia a través de la fenotipificación del ácido desoxirribonucleico. Lamentablemente, todas las pistas e indicios que recibían del público solo llevaban a callejones sin salida, ya que eso simplemente aún no existía. Y el caso de Mandy Stavik permaneció sin resolver y terminó enfriándose. Y con cada año que pasaba sin resolución, la madre de Mandy, Mary, dijo que simplemente perdió la esperanza con el tiempo. Realmente creía que eso era todo. La policía nunca atraparía al malvado hombre que le quitó a su hija. Mandy nunca obtendría justicia por su asesinato, pero a pesar de que su caso se enfrió, nadie lo olvidó jamás. Todos en ACME siempre recordaban a Mandy, siempre recordaban su asesinato. Realmente se quedó con todos. En 2009 fue el 20º aniversario de la muerte de Mandy. Habían pasado 2 décadas y ese fue el año en que se reabrió el caso y fue asumido por el detective Kevin Bowie de la oficina del sheriff y el plan del detective Bowie para finalmente obtener una respuesta sobre quién mató a Mandy fue básicamente compilar una lista de todos los hombres que vivían en ACME en el momento del asesinato de Mandy y rastrearlos y pedirles que dieran una muestra de ácido desoxirribonucleico voluntaria que podría ser probada contra el perfil de ácido desoxirribonucleico del asesino de Mandy Stavik. Y eso es lo que se propuso hacer, pero por supuesto una tarea tan grande como esta llevaría tiempo. Tener que averiguar quién vivía en ACME hace 20 años y luego intentar localizarlos, no iba a ser un proceso rápido. De hecho, probablemente tomaría años. Así fue. Los años pasaban y uno por uno la policía estaba probando muestras de ácido desoxirribonucleico de hombres que habían vivido en ACME y uno por uno estaban siendo eliminados. No se encontró ninguna coincidencia. Y puedo imaginar que esto debió haber sido un proceso muy tedioso, con el nuevo equipo pensando, oh Dios mío, ¿alguna vez vamos a encontrar una coincidencia? El asesino de Mandy era alguien que vivía fuera de ACME en el momento de su muerte y simplemente pasaba por la zona el día que desapareció. Simplemente parecía que en este caso era un callejón sin salida tras otro constantemente. Cada pista, cada muestra de ácido desoxirribonucleico, cada sospechoso, todo resultaba en un callejón sin salida. Pero luego llegó el año 2013, 4 años después de que se reabrió el caso y 24 años después de que ocurrió el caso, cuando finalmente hubo un gran avance que llegó en forma de una pista presentada por una fuente inesperada, digamos, o incluso 2 fuentes inesperadas. En un día soleado de junio de 2013, 2 madres locales llamadas Heather Backstorm y Mary Lee Anderson estaban en un parque acuático con sus hijos cuando simplemente comenzaron a conversar entre ellas. Como hacen las madres, charlaron mientras sus hijos jugaban en el tobogán de agua. Y las 2 mujeres realmente no se conocían antes de esto. Resultó que ambas habían crecido en ACME y que en realidad solían ir a la misma escuela secundaria que Mandy, la escuela secundaria Mount Baker. Pero Heather y Mary Lee realmente no se conocían. Era como si se estuvieran conociendo por primera vez en el parque acuático. Así que sí, entablaron una conversación y comenzaron a hablar de cosas bastante normales. Y luego, eventualmente, la conversación avanzó hacia el tema del asesinato sin resolver de Mandy Stavik, que por supuesto aún atormentaba a la comunidad en ACME. Como dije, todos en ACME sabían sobre su asesinato y nadie olvidó nunca lo que le sucedió. Y durante esta conversación sobre Mandy, de manera aleatoria, Heather le dijo a Mary Lee algo como, «Sabes, estoy bastante segura de que sé quién asesinó a Mandy». Y extrañamente Mary Lee respondió a esto diciendo «Yo también».
A pesar de no conocerse, ¿lo creerías? Ambas mujeres siempre habían tenido la sospecha de que el mismo individuo era responsable del brutal asesinato de Mandy Stavik. Ambas creían que el asesino de Mandy era un hombre llamado Timothy Bass. Timothy Bass también fue un exalumno de la escuela secundaria Mount Baker. Tenía alrededor de 46 años en este punto en 2013, lo que significa que habría tenido unos 22 años en el momento en que ocurrió este caso en 1989. Así que solo era unos 4 años mayor que Mandy. Y la razón de esto, la razón por la que Heather y Mary Lee siempre sostuvieron esta creencia, fue porque ambas mujeres habían tenido encuentros muy perturbadores con Tim Bass antes, ambos alrededor del tiempo en que Mandy Stavik fue asesinada. Vaya, uno de ellos ocurrió poco antes, el otro poco después. Entonces, el perturbador encuentro de Heather con Tim Bass ocurrió solo unos meses antes de la muerte de Mandy, a mediados de 1989. Un día ella y Tim Bass asistieron al mismo partido de softball y dijo que después del juego ella, Tim y algunos otros amigos suyos se subieron al mismo camión y decidieron ir a un restaurante Dairy Queen. Ahora Heather y Tim se conocían porque Tim era buen amigo de un chico llamado Dan, que se convertiría en el futuro esposo de Heather. Ella y Dan se casaron más tarde, pero Heather solo tenía unos 15 años en el momento en que esto sucedió y Tim Bass tenía 21. De cualquier forma, todos abordaron la camioneta y fueron a Dairy Queen, y casualmente Heather y Tim quedaron sentados uno junto al otro. Y Tim comenzó a halagar a Heather en el auto, diciéndole que era hermosa, que tenía ojos hermosos. Y luego de esto, él sacó un bolígrafo del portavasos del auto y comenzó a frotarlo por sus piernas y rodillas, lo que hizo que Heather se sintiera realmente incómoda e inquieta. Realmente no sabía qué hacer. Quiero decir, ella solo tenía 15 años y Tim era un hombre adulto completamente crecido. Y esa experiencia con Tim Bass siempre se quedó con Heather. Desde aquel día parecía que ella simplemente tenía un mal presentimiento sobre él. En cuanto a Mary Lee, su encuentro con Tim Bass fue nada menos que aterrador. Su experiencia con él ocurrió justo menos de 2 años después de que Mandy Stavik fuera asesinada en el verano de 1991. Y ella dijo que una noche estaba sola en casa o mientras estaba con su hijo que era muy joven en ese momento, solo eran ellos dos en la casa, cuando de repente alguien golpeó su puerta principal. Era Tim Bass. Tim le preguntó a Mary Lee si podía entrar para usar su teléfono porque dijo que había estado fuera todo el día y que necesitaba llamar a su pareja. Para entonces Tim ya estaba casado con Gina. Mary Lee aceptó y permitió que él hiciera justamente eso. Ella lo dejó entrar y le permitió usar el teléfono. Sin embargo, él en realidad no usó el teléfono. Lo levantó y fingió como si lo estuviera usando. Pero para Mary Lee era obvio que él no lo estaba. Puedo imaginar que probablemente empezó a entrar en pánico en este punto, pensando que si él no ha entrado para usar el teléfono, entonces, ¿cuál es su intención? ¿Qué quiere él? Después de fingir usar el teléfono, alegremente dijo que Tim Bass simplemente comenzó a caminar por su casa. Caminó por la cocina y entró en el dormitorio de Mary Lee y luego comenzó a decirle cosas como «Oh, estoy enamorado de ti, he pasado varias veces por tu casa solo para verte». Le dijo que quería hacerle el amor, cosas realmente muy espeluznantes como esa, y así Mary Lee le ordenó que se fuera inmediatamente, pero él no lo hizo, no saldría de su casa. Y así Mary Lee comenzó a decirle «Voy a llamar a la policía si no te vas». Y claramente eso lo asustó porque no fue hasta que ella dijo eso cuando finalmente se fue. Entonces, como dije, ambas mujeres, tanto Heather Backstorm como Mary Lee Anderson, tuvieron encuentros muy aterradores con Tim Bass. Y es por eso que durante todos estos años simplemente tenían una corazonada de que él podría haber sido responsable del asesinato de Mandy Stavik. Pero nunca le contaron a nadie sobre estas intuiciones que tenían. Nunca le contaron a la policía cuando ocurrieron estos encuentros y dijeron que la razón de eso era simplemente porque tenían miedo. ¿Sabes? Es algo enorme acusar a alguien de asesinato y acusar a alguien solo basándose en una intuición en lugar de evidencia real. Supongo que los vinculaba con el crimen. Quizás simplemente pensaron que era algo tonto de hacer.
Pero luego, casi 2 décadas y media después, en junio de 2013, cuando Heather Backstorm y Mary Lee Anderson se encontraron en el parque acuático y compartieron las experiencias que cada una había tenido con Tim Bass, creo que hizo que Mary Lee en particular se diera cuenta de que, sabes, valía la pena finalmente ir a la policía y pasar el nombre de Tim Bass como un posible sospechoso. Tal vez era inocente del asesinato de Mandy, pero era hora de al menos notificar a los detectives de estos sospechas que ella y Heather habían guardado durante tanto tiempo. Mary Lee Anderson contactó a un detective de la oficina del sheriff local a quien en realidad conocía desde la escuela y le dijo que Tim Bass era alguien a quien podrían querer investigar en relación con el asesinato de Mandy Stavitt. Pero antes de continuar con el caso, permíteme contarte un poco más sobre Tim Bass, sobre quién era y sobre su vida hasta este punto, hasta el año 2013. Entonces, obviamente Tim Bass vivía en Acme en el momento en que ocurrió este caso en 1989. Creo que creció allí con sus padres y también su hermano menor. Tenía un hermano menor llamado Tom, que en realidad era amigo de Mandy Stavitt. Tenían una edad similar y Mandy y Tom se llevaban bien y la familia Bass parecía ser una familia muy normal. En realidad, la familia era muy respetada y querida en ACME. Y de hecho fue por esa razón que Tim, su hermano y su padre nunca fueron considerados como personas de interés en el caso de Mandy. No estaban entre los hombres a los que se les pidió muestras de ácido desoxirribonucleico en la investigación original, ya que la policía no tenía razones para pensar que estuvieran involucrados. Nunca habían tenido problemas con la ley antes ni habían mostrado ningún tipo de comportamiento inusual o sospechoso, hasta donde la policía sabía de todos modos. Cuando era niño, Tim Bass parecía ser un poco solitario, alguien que se mantenía muy reservado. Su hermano menor, Tom, sugirió que Tim siempre fue una persona socialmente incómoda, y al parecer cuando estaba en la secundaria, Tim realmente amenazó con suicidarse. Y la razón de esto fue porque esta chica con la que salía decidió terminar con él. Estaba hablando por teléfono con ella en su habitación cuando ella terminó las cosas y él dijo que iba a dispararse por esto. Y en realidad tenía un arma en su mano mientras decía esto y sí la disparó. Pero no contra él mismo, simplemente disparó al aire. Creo que mientras todavía estaba al teléfono con esta novia, así que supongo que quería que ella pensara que realmente se había suicidado, lo cual es tan enfermo y retorcido. Pero su hermano menor Tom y otros que conocían a Tim dijeron que era casi como si desde este día en adelante, desde el día en que su novia de la escuela secundaria rompió con él, Tim Bass simplemente desarrolló de repente este odio hacia las mujeres. Ya no tenía ningún respeto por ellas. Todavía se sentía atraído por las mujeres, pero al mismo tiempo casi le disgustaban. Era como si para él su exnovia representara a todas las mujeres y porque ella se atrevió a romper con él resentía a ella y a todas las mujeres. Para él las mujeres eran 100% el sexo inferior. Pero eso no le impidió casarse con una mujer. Como mencioné antes, se casó con una mujer llamada Gina cuando Tim tenía alrededor de 22 años. De hecho, se casó con Gina en enero de 1990, aproximadamente un mes y medio después de que Mandy Stavitt desapareció y fue asesinada. Él y Gina finalmente tuvieron 3 hijos juntos y estuvieron casados durante casi 3 décadas. Sin embargo, Gina afirmó que esta relación estaba lejos de ser feliz porque Tim era un esposo increíblemente abusivo. Gina dijo que Tim realmente la trataba como si fuera su sirvienta, no su esposa. Él le decía qué hacer y la ordenaba constantemente, ordenándole que le trajera una bebida o que le preparara comida. En general, él le hablaba de manera despectiva, siempre diciéndole que se callara, era controlador, diciéndole qué podía vestir y con quién podía hablar. Y Gina describió cómo para ella su matrimonio se sentía como una prisión. Se sentía atrapada con Tim Bass, atrapada en esta vida de abuso a manos del hombre que afirmaba amarla. En un momento, Gina encontró la fuerza para abandonar el matrimonio y comenzar a tramitar el divorcio e incluso intentó obtener una orden de restricción contra su esposo.
Sin embargo, Tim se metió en su cabeza y esencialmente dijo que si ella procedía con esto, él iba a hacer todo lo que pudiera para asegurarse de que ella perdiera la custodia total de sus 3 hijos y él iba a alejar a sus hijos de ella. Y por supuesto, esto aterrorizó a Gina, la aterrorizó hasta el punto de quedarse con él porque no podía arriesgarse a perder a sus hijos. Para cuando el nombre de Tim Bass fue pasado a la policía en 2013, él trabajaba como conductor de reparto para esta panadería. Y él y su familia vivían en la ciudad de Everson, en Washington, que está a poco menos de 20 millas de Acme. Aunque solo como una nota al margen, cuando la policía comenzó a investigar más a fondo a Tim Bass, en realidad descubrieron que cuando vivía en Acme, en el momento del asesinato de Mandy, su casa estaba en la misma calle a menos de 2 millas de donde estaba la casa de la familia Stavik. Así que vivía muy, muy cerca de la ruta por la que Mandy solía correr y, por supuesto, de donde fue secuestrada. Pero de nuevo, a pesar de esto, ninguno de los hombres de la familia Bass, incluyendo a Tim, fueron considerados como personas de interés en la investigación original. Pero ahora en 2013, todo estaba a punto de cambiar como resultado de esa pista que los detectives recibieron de las 2 madres, Heather y Marin. Así que siguiendo esta pista, los detectives fueron a Everson para hablar con Tim Bass sobre el caso de Mandy Stavik y la reacción de Tim a esto realmente hizo sonar las alarmas instantáneamente para la policía porque actuó como si ni siquiera supiera quién era Mandy. No la recordaba, no recordaba su asesinato, lo cual, para ser honesta, los detectives simplemente no creían en absoluto porque, quiero decir, en primer lugar, lo he dicho unas cuantas veces en este video, pero todos los que vivían en Acme y las áreas circundantes en ese momento conocían este caso sin lugar a dudas. Sacudió a toda la comunidad y todos hablaban de ello, sin mencionar el hecho de que Tim Bass vivía literalmente a menos de 2 millas de la casa de Mandy, y su hermano menor Tom era amigo de Mandy, así que quiero decir a la policía que simplemente no la recordaba parecía imposible. Quizás él decía eso, actuaba como si no recordara a Mandy porque estaba tratando de distanciarse lo más posible de su caso porque quién sabe, tal vez tenía la conciencia culpable. Finalmente, cuando la policía siguió preguntándole sobre ella, finalmente pareció recordar de repente a Mandy y su caso. Entonces la policía le preguntó si estaría dispuesto a entregar una muestra de su ácido desoxirribonucleico para que su ácido desoxirribonucleico pudiera ser comparado con el ácido desoxirribonucleico de su asesino y él pudiera ser descartado definitivamente como sospechoso. Sin embargo, Tim Bass se negó. Le dijo a la policía que no estaba dispuesto a dar su ácido desoxirribonucleico. Y básicamente dijo que la razón era porque había visto muchos programas de crímenes y dijo, he visto cómo muchas personas van a la cárcel cuando dan su ácido desoxirribonucleico. Bueno, sí, si su ácido desoxirribonucleico coincide y son culpables, por supuesto que irán a la cárcel. Básicamente dijo que no confiaba en la policía y por lo tanto no quería dar una muestra y obviamente la policía no podía obligarlo en este punto porque no tenían pruebas sólidas que lo vincularan realmente con el delito. Pero esta reunión con Tim Bass realmente lo catapultó directamente a la cima de la lista de sospechosos. Simplemente parecía muy sospechoso para la policía y realmente comenzaron a pensar que él podría haber sido el hombre, podría haber sido el asesino de Mandy Stavik. Pero ¿cómo diablos iban a probarlo? Si no iba a dar su ácido desoxirribonucleico, ¿cómo diablos iban a obtener las pruebas para conectarlo con este homicidio? Bueno, iban a tener que intentar hacerlo en secreto, de alguna manera obtener secretamente su muestra de ácido desoxirribonucleico. Y para hacer esto pusieron a Tim Bass bajo vigilancia y comenzaron a seguirlo mientras trabajaba, porque obviamente era un repartidor de panadería. Y esperaban que en algún momento, durante una de sus rutas de entrega, lo atraparan deshaciéndose de algo que pudiera tener su ácido desoxirribonucleico, como una servilleta o algún cubierto o algo así. Sin embargo, nunca lo hizo, y me pregunto si esto fue nuevamente debido a los programas de crimen que él veía. Sabía que la policía quería su ácido desoxirribonucleico y tal vez tenía la sensación de que la policía podría haber estado observándolo, por lo que fue realmente cuidadoso para no desechar nada que pudiera tener su ácido desoxirribonucleico.
Hablando de esos programas de crimen que él solía ver, por cierto, su esposa Gina diría más tarde que durante su matrimonio, mientras él veía estos programas de crimen, Tim siempre le hacía comentarios sobre cómo los asesinos en estos programas eran estúpidos y cómo él nunca sería lo suficientemente estúpido como para ser atrapado. Era demasiado inteligente para ser atrapado por asesinato, lo cual en sí mismo es revelador. De todos modos, ponerlo bajo vigilancia resultó ser un callejón sin salida, como dije, pero como parte de su investigación sobre Tim, así como intentar obtener su ácido desoxirribonucleico, la policía también estaba, supongo, tratando de aprender tanto sobre él como fuera posible y fueron a hablar con su jefe en la panadería donde trabajaba. Su nombre era Kim Wagner y le preguntaron a Kim qué pensaba de Tim Bass, qué tipo de chico era. Y básicamente dijo que siempre lo consideró un individuo muy extraño, para ser honesta. Podía ser muy condescendiente con Kim y siempre se refería a ella como mujer. No la llamaba por su nombre, simplemente la llamaba mujer. Y Kim también dijo que nunca sabías qué lado de Tim Bass obtendrías en el trabajo. A veces se presentaba para un turno y era amable, otras veces no tanto y se enfadaba muy rápido. Nunca supiste dónde te encontrabas con él, supongo. Ahora, según entiendo, inicialmente Kim no comprendió por qué la policía estaba haciendo estas preguntas sobre su empleado Tim Bass. Obviamente no le dijeron que lo estaban considerando como un posible sospechoso en el asesinato sin resolver de Mandy Stavik. Y entonces, cuando la policía comenzó a hacerle preguntas a Kim sobre, por ejemplo, las rutas de entrega que Tim solía tomar y algunos de sus detalles, ella y sus otros empleadores básicamente rechazaron a la policía y dijeron: lo siento, pero no te daremos acceso a ese tipo de información a menos que tengas una citación, la cual la policía no tenía. Y entonces, una vez más, parecía que habían chocado con un muro en su investigación sobre Tim Bass. O al menos eso fue hasta un par de años después, alrededor del 2017, cuando un día Kim Wagner estaba con su esposo y algunos de sus amigos, y el tema de conversación de alguna manera se centró en sus compañeros de trabajo. Estaban charlando sobre sus empleados en la panadería y comenzaron a hablar sobre Tim Bass. Y al parecer uno de sus amigos mencionó cómo Tim Bass y su familia solían vivir en la misma calle que Mandy Stavik cuando ella fue asesinada en 1989. Y Kim dijo que tan pronto como escuchó este comentario fue como si se encendiera una luz en su cabeza y se dio cuenta de que eso debió haber sido porque la policía había venido a su trabajo y estaba haciendo preguntas sobre Tim Bass hace unos años. Es porque él era un sospechoso en el caso de Mandy. Así que al llegar a esta realización, Kim decidió que iba a hacer todo lo que pudiera para ayudar a los detectives. Si Tim realmente era el asesino, ella quería ayudar a probarlo por Mandy y su familia, que habían pasado todos estos años sin cerrar el caso. Y así, Kim esencialmente se ofreció para ser una espía para el detective, les dijo que observaría a Tim Bass en el trabajo como una loba, y si alguna vez desechaba algo que pudiera tener su ácido desoxirribonucleico, lo recogería y se lo entregaría a la policía, y eso es exactamente lo que hizo. Un día, mientras estaba en el trabajo, notó que Tim Bass tiraba una lata vacía de Coca-Cola y un vaso de plástico, ambos de los cuales obviamente había bebido y por lo tanto tendrían su saliva. Así que cuando él dejó la habitación, ella rápidamente agarró la lata y el vaso y se los entregó directamente a los detectives, quienes los enviaron para hacer pruebas y finalmente los resultados estaban listos. ¿Era una coincidencia? El ácido desoxirribonucleico de este vaso y lata de Coca-Cola coincidían exactamente con el perfil de ácido desoxirribonucleico del asesino de Mandy Stavik. Coincidía con el semen que se encontró dentro de su cuerpo, confirmando las sospechas de la policía. Timothy Bass realmente era el asesino. Y poco después de que se hizo la coincidencia, en diciembre de 2017, los detectives fueron al lugar de trabajo de Tim Bass, la panadería, y lo arrestaron allí mismo bajo sospecha del secuestro, violación y asesinato de Mandy Stavik. Y no mucho después de esto fue acusado y la policía finalmente pudo darle a la familia Stavik las noticias que habían estado esperando durante más de 28 años. El asesino de Mandy finalmente había sido detenido. Obviamente, los detectives interrogaron a Tim Bass sobre el asesinato de Mandy, lo cual él negó completamente. Protestó su inocencia y dijo que no era responsable de este crimen. Cuando llegó el momento de su proceso judicial, se declaró inocente y se estableció una fecha para el juicio.
El juicio tuvo lugar en la primavera de 2019 y durante el juicio, Tim y su equipo de defensa tenían una explicación preparada sobre por qué el ácido desoxirribonucleico de Tim estaba en Mandy Stavik. A pesar del hecho de que inicialmente Tim Bass le dijo a la policía que ni siquiera podía recordar quién era Mandy Stavik, ahora afirmaba que en realidad él y Mandy habían mantenido una relación sexual durante meses antes de su muerte. Dijo que se hicieron buenos amigos en la primavera de 1989, creo, y eventualmente esta amistad llevó a algo más. No eran una pareja, pero sí comenzaron a dormir juntos, así que una especie de situación de amigos con derechos, a pesar de que Mandy ya tenía un novio, Rick. Y Bass afirmó que el día que mataron a Mandy, ella había llegado a su casa más temprano ese día y habían dormido juntos, y por eso su ácido desoxirribonucleico habría estado dentro de ella. Ahora, la defensa sí presentó a una experta forense, la doctora Elizabeth Johnson, para dar testimonio durante el juicio, porque, en su opinión, el semen encontrado dentro de Mandy podría haber sido depositado varias horas, si no días, antes de su muerte, lo que, supongo, respaldaría la historia de Tim de que habían tenido sexo consensual más temprano el día que ella desapareció. Sin embargo, la fiscalía tenía a su propio experto para desacreditar esto. Presentaron al Dr. Gary Goldfogel, el médico forense que realmente realizó la autopsia de Mandy en 1989, y él se opuso firmemente a los hallazgos del Dr. Johnson. Afirmó que el semen fue depositado dentro de Mandy mucho antes. En su opinión experta, ella había sido violada y luego asesinada muy poco después. Y por lo tanto, esto no concordaba con la versión de Tim Bass. La fiscalía refutó enérgicamente la historia completa de Tim Bass. Para ellos era obvio que esto era solo un intento de encubrimiento por parte de Bass, porque si esto realmente sucedió, si él y Mandy realmente tuvieron una relación sexual, ¿por qué diablos actuó como si ni siquiera pudiera recordarla cuando la policía se acercó a él por primera vez? No tiene ningún sentido. La fiscalía tampoco creyó esta historia porque no había ninguna evidencia en absoluto de que él y Mandy hubieran tenido algún tipo de contacto entre ellos. No había nadie que los viera juntos nunca. No había registros telefónicos que demostraran que alguna vez hablaron por teléfono. No había nada que sugiriera que estaban teniendo este tipo de aventura secreta como afirmaba Tim. La teoría de la fiscalía sobre lo que realmente sucedió fue que Tim Bass se obsesionó con Mandy Stavik, ya que a menudo la veía correr frente a su casa a lo largo de su ruta de carrera. Él se sentía sexualmente atraído por ella. Desarrolló esta obsesión por ella y así, en aquel fatídico día de noviembre de 1989, mientras ella corría, decidió secuestrarla y agredirla sexualmente. Y quizás decidió matar a Mandy también, porque obviamente ella sabía quién era él. Él era el hermano mayor de Tom Bass, y ella podría ir directamente a la policía y denunciar lo que él había hecho. Y tenía que evitar que eso sucediera. Decidió que tenía que silenciarla. La fiscalía presentó a varias personas para testificar contra Tim Bass durante el juicio. De hecho, un par eran incluso miembros de su propia familia. Su exesposa Gina subió al estrado y creo que le contó al tribunal sobre todo el abuso que había sufrido a manos de Tim Bass durante su matrimonio. Y Gina también dijo durante su testimonio que cuando Tim comenzó a darse cuenta de que lo estaban considerando como un posible sospechoso en el caso de Mandy, ella realmente lo vio pidiéndole a su propia madre que mintiera por él y esencialmente acusara a su esposo, el padre de Tim, de haber matado a Mandy, porque su padre había fallecido en este punto y claramente Tim sabía que el perfil de ácido desoxirribonucleico de su padre sería muy similar al suyo. Así que pensó que simplemente podría señalar a su padre. Pero Gina dijo que su madre se negó a acusar a su difunto esposo. Y otra persona que también presentó pruebas contra Tim durante el juicio fue su propio hermano, Tom. Tom subió al estrado y contó una historia similar. Dijo que Tim también le había pedido a Tom que mintiera por él. Tom dijo que en 2015, mientras su hermano estaba bajo investigación, Tim le contó sobre cómo había tenido una relación sexual secreta con Mandy. Y le preguntó a Tom si podía mentir a la policía y decir que él también había dormido con Mandy antes de su muerte. A lo que Tom respondió no, absolutamente no.
Era obvio que Tim le estaba pidiendo a Tom que hiciera esto porque quería hacer parecer que Mandy era alguien que se acostaba con varios, dormía con varias personas para... esperemos que haga que la policía crea su historia, crea que de hecho tuvo una relación sexual con Mandy, si eso tiene sentido. Tom también afirmó durante el juicio que él también estuvo presente en una ocasión cuando Tim le pidió a su madre que mintiera por él. Aparentemente, Tim le pidió a su mamá que le proporcionara una coartada falsa en la tarde en que Mandy fue asesinada. Y le dijo que le dijera a la policía que ella y su hijo estaban de compras navideñas juntos en el momento en que ocurrió el asesinato de Mandy. Por lo tanto, él no podría haber sido el asesino. Su madre negó todo esto. Ella se mantuvo junto a su hijo mayor y afirmó que Tim nunca le pidió que mintiera por él. Pero quiero decir, tienes a dos personas aquí, Gina y Tom, quienes refutaron eso y afirmaron que él sí lo hizo. Así que cuando el juicio llegó a su fin, el jurado fue enviado a deliberar y el 24 de mayo de 2019 regresaron con un veredicto de culpable. Timothy Bass fue encontrado culpable del secuestro, violación y asesinato de Mandy Stavik, de 18 años, aproximadamente 29 años y medio después del crimen. Durante su sentencia, Tim Bass se dirigió al tribunal él mismo, aún protestando su inocencia y alegando que no creía haber recibido un juicio justo, pero, independientemente, fue por supuesto condenado y se le impuso una pena de 27 años de prisión. Y así es obviamente donde permanece hasta el día de hoy. Durante el tiempo que este caso no se resolvió, se ofrecía una recompensa de $25,000 por información que llevara a la identidad del asesino de Mandy Stavik. Y así, después de este caso, después de que se resolvió su asesinato, este dinero fue donado a la antigua escuela secundaria de Mandy, la Mount Baker High School, y destinaron este dinero a un fondo de becas que habían establecido en nombre de Mandy como un legado para ella, lo cual creo que es simplemente encantador y muy, muy apropiado. Y eso es todo para este caso. Eso concluye el caso de Mandy Stavik. Tomó casi 3 décadas para que Mandy recibiera justicia. Durante 3 décadas, sus seres queridos tuvieron que vivir con la agonía de no saber quién le hizo esto, lo cual es terrible de comprender, pero afortunadamente obtuvieron ese cierre al final. Y con suerte, Mandy finalmente puede descansar en paz. Pero sí, eso es todo para este video. Como siempre, háganme saber sus pensamientos y opiniones sobre el caso abajo en los comentarios. Me encantaría escuchar lo que ustedes piensan y también no duden en hacerme saber de cualquier otro caso que les gustaría que cubriera en este canal. Pueden ser casos resueltos, casos sin resolver, casos de asesinos en serie. Nuevamente, pueden dejarlos abajo en los comentarios o, alternativamente, tengo un formulario de solicitud de casos vinculado en la caja de descripción si prefieren pasar por eso. Gracias por ver, por favor denle like y suscríbanse si aún no lo han hecho. Nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós.